Ya vimos, ¿no es cierto?, en clases anteriores sobre los ácidos y las bases, ¿sí? Cuando formulamos los ácidos oxácidos y también cuando formulamos los hidróxidos, ¿no? Se llaman hidróxidos o bases o también se llaman álcalis, este tipo de compuestos. Ustedes pueden ver que tanto los ácidos como las bases los vamos a encontrar en nuestra vida diaria, ¿no? En diferentes sustancias, ¿sí? Como pueden ver aquí, ¿no es cierto? Vean ácidos, las gaseosas, el tomate, los cítricos, ¿no es cierto? En el caso del limón, las naranjas, el café, en las baterías. En cambio, las bases los encontramos en el jabón, en los pastas de dientes, en el brócoli, ¿sí? En las sustancias como el huevo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este tipo de sustancias, tanto ácidos como las bases. Por eso les decía que las utilizamos en nuestra vida diaria. Cuando hablamos del pH, ¿no es cierto? Es el potencial de hidrógeno, ¿sí? Es la capacidad de las sustancias, ¿no es cierto?, en ser ácidas o alcalinas o básicas, ¿no? Cuando son las sustancias ácidas, se tornan de un color rojizo, ¿sí? En cambio, cuando son las sustancias básicas, al papel de tornasol, se torna de un café rosa, perdón, azul, ¿sí? Y cuando son neutras, tienen un color verdoso, ¿no? ¿Ven? Aquí tenemos algunas sustancias, el vinagre, características como el sabor agrio, ¿no es cierto?, que tienen los ácidos, en cambio las bases tiene un sabor amargo, como dijeron muchos de ustedes. Y también la otra característica, ¿no?, de que los ácidos producen picazón, en cambio las bases en la piel produce una sensación jabonosa. Por eso muchos de los detergentes son a base de los álcalis, ¿no?, que tienen esta función de ser jabonosos. A ver, señor Mata, me da leyendo, por favor, la página número 48, donde dice compuestos químicos. Ok, compuestos químicos, ácidos y bases. En la antigüedad se habían calificado algunas sustancias como ácidos debido a su sabor agrio. Ácido proviene del vocablo latino acidus, que significa agrio. Una característica importante de los ácidos es que reaccionan con los metales y producen gas hidrógeno, H2. Muchos ácidos son comunes en la cotidianidad. Por ejemplo, el ácido cítrico que da sabor característico de los limones, naranjas, mandarinas, uvas y otras frutas. El ácido acético, que le da sabor agrio al vinagre. El ácido láctico, que lo encontramos en la leche y que es el causante de que nos duelan los músculos luego de hacer mucho deporte. El ácido clorhídrico, que forma parte de los jugos intestinales. El ácido fosfórico, presente en muchas bebidas gaseosas. A través de los años, mientras que los ácidos ganaban identidad y eran reconocidos, las bases se clasificaban en función de cómo reaccionaban frente a los ácidos. Así se las definía como las sustancias que reaccionan a un ácido para formar sales. Las bases también se llaman álcalis, vocablo proveniente del árabe alcalí, que significa cenizas vegetales. Contrariamente a los ácidos, las bases poseen un sabor amargo. Las bases no son solamente los hidróxidos, existen otras sustancias con carácter básico que las estudiaremos más adelante. Las bases también son comunes en la vida cotidiana, por ejemplo, los antiácidos como la sal Andrews o la leche de magnesia, los destapacaños como el sello rojo o la lejía, los limpiadores de hornos. ¿Y eso de abajo? Sí, Muchas de estas sustancias requieren un manejo, transporte y almacenaje adecuados. Por tal motivo, los laboratorios estudiantiles que poseen estas sustancias también deben cumplir con la normativa emitida por cada estado. En nuestro país, el encargado de vigilar y normar estos asuntos es el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN. ya, muy amable, gracias. Vean, entonces nosotros podemos ver, ¿no?, que estas sustancias, tanto los ácidos como las bases, son más comunes en nuestra vida, ¿no? Por lo que tenemos en diferentes, no solamente cosas, sino en frutas que consumimos, ¿no es cierto? Como el limón, la mandarina, los cítricos, básicamente, ¿no? Vean, y los álcalis o las bases que nos ayudan a nosotros para formar o crear detergentes, que son también necesarios para nuestra vida.
Entonces ven como ven, viene de la palabra ácido, ¿no es cierto? Que significa agrio. Y todo esto está relacionado con el pH, ¿no? El pH básicamente es el potencial de hidrógeno, es el número de hidrógenos que tienen los diferentes compuestos. Y gracias a eso les hace hacer una sustancia, nuevamente, ¿no es cierto?, ácida o una sustancia básica, de acuerdo al número de hidrógenos. ¿Sí? Por favor, ahorita van a copiar este organizador gráfico que les voy a proyectar. Copie, por favor. Ustedes pueden ver que dentro de los ácidos hay ácidos fuertes y hay ácidos débiles. También dentro de las bases hay bases fuertes y bases débiles, ¿sí? Las cuales se disocian en un 100% y otras se disocian parcialmente, ¿no? ¿Sí? Algo de esto de la disociación ya vimos en clases anteriores. Si se acuerdan, ¿no? Que algunos compuestos, el momento de separarse, se cargan en los elementos positivamente y en cambio en otros se van a formar iones que se cargan negativamente, ¿no? Por favor, copien este cuadrito.
¿Ya terminaron? Bueno, si no terminaron, por favor, tomar una captura de pantalla para que termine. ¿Ya tomaron la captura? Bueno, señores estudiantes, ahí está, ahí vamos a llegar con la clase del día de hoy. Mañana conéctese nomás, voy a tratar de conectarme desde allá, desde la cita médica para darles indicaciones y señorita Albuja, usted me da pasando el día de mañana, por favor, el trabajo, ¿no? Sí, señorita. Ya, Lice. Sí. Ok, que les vaya muy bien. Hasta luego.